Hola, hoy te voy a contar cómo hice esta actividad sobre el sistema óseo o sobre el esqueleto humano y cómo se los enseñé a mis hijos. Yo le hice una pregunta y me dijo, ¿qué quieres aprender hoy? Planetas, dinosaurios, esqueletos. Lo que pasa es que mi esposo me dice, ya, haz tu homeschool, haz tu homeschool. Y eso cuando me dice eso, entonces yo preparo algunas actividades para mis hijos para que él se quede tranquilo. Ya les mostraré un video sobre cómo es nuestra dinámica con mi esposo respecto a cómo fue la transición de él, de su mente escolarizada, a entrar en la idea de que sus hijos no iban a ir al colegio. Entonces, si tienen algunas preguntas las pueden dejar aquí abajo. Pero, mientras tanto, les cuento cómo hice esa actividad. Obviamente, yo siempre hago esas actividades que mis hijos disfruten y que no se aburren. En el momento en que empiezan a aburrirse, pues ya no lo hacemos, ¿no? Y pues, lo primero que hice fue estas tarjetas que se usan en Doma. Y mi hijo le enseñaba una y con las letras Montessori pues las íbamos armando, ¿no? Mi hijo lo disfrutó, lo hizo todo, le encantó. Al día siguiente, también imprimí una imagen del esqueleto. Les voy a dejar abajo el link de donde saqué ideas para esta actividad. Bueno, algunas imágenes sí las busqué en internet, ¿no? Como actividades de esqueleto humano, y puedes encontrar un montón. Pero más o menos te cuento aquí cómo es que yo lo introduje, cómo se lo presenté a mi hijito, para que no sea como que tienes que hacer esto, apréndelo de memoria. No. Y bueno, hicimos con las letras Montessori. Si tú no tienes las letras Montessori, las puedes imprimir y luego que las arme, ¿no? En papel, ¿no? Y que las arme, ¿no? Hay muchas formas de hacerlas. En mi caso yo tenía las letras Montessori, así que fue lo que yo hice. También lo primero, bueno, sí, me olvidé de decirles que lo primero que hago es siempre mostrarle un libro. Entonces nosotros tenemos un libro de cuerpo humano y pues eso siempre se los voy leyendo. Entonces mis hijos lo van aprendiendo de esa forma, ¿no? Como le introduzco un tema nuevo es a través de los libros. Si mi hijo muestra más interés, yo sé, porque me va a pedir siempre que le lea ese libro, que le lea ese libro, que le lea ese libro, entonces yo sé que le interesa. Pero en tema del cuerpo humano no mucho, ¿no? Entonces como que le interesa así, media, como que quiero saber, sí, pero no profundizar, ¿no? Entonces igualito lo tomé respecto a este tema. ¿Qué pasó? Al día siguiente, ¿no? Luego ya habíamos visto el cuerpo humano, creo que le imprimí del cuerpo humano, no le había hecho las letras en Doma, los papelitos en Doma, sino que, pero tú también lo puedes hacer en Doma, ¿no? Pero más visual fue imprimir el esqueleto y el esqueleto señalaba una línea y decía ahí el nombre, ¿no? Por ejemplo, señalaba del cráneo y decía cráneo, ¿no? Y ya. Así es como le hice el primero, para que él viera que pues no viera la palabra sola, que es cráneo, ¿no? Sino que viera que agarraba una flecha, eso se llama cráneo, y que la puede armar con las palabras, ¿no? Y pues ahí vemos las tildes, algunas letras y todo eso. Al día siguiente, luego hice las palabras Doma, ¿no? Pero al día siguiente, ¡ay, lo siento! Encontré una actividad, o sea, estaba buscando en internet un esqueleto humano grande, ¿no? Entonces encontré un esqueleto de 1,5 metros. Lo imprimí, abajo les dejo el link de donde saqué. Y ya había visto esta actividad antes en algunas páginas, pero también lo vi en esta página y se pueden inspirar allí de esa página. Yo no lo leí todo, pero sí vi la imagen más o menos. Y me imprimí el PDF, que era lo que yo necesitaba, y luego vi otro PDF donde estaba el otro esqueleto humano y donde señalaba más partes, ¿no? Y de ahí, pues de ese lado yo es que escribí todas las partes de los huesos, los nombres de los huesos, ¿no? Y ya por esto con mi hijo habíamos leído, no sé por qué tengo sueño, con mi hijo habíamos leído sobre el esqueleto, sobre el cuerpo humano, todo, ¿no? en sus libros que sacó. Y él cortó, o sea, yo preparé la actividad, siempre que preparo actividades no me amanezco preparando, a veces sí, pero no es la regla. Es más que las preparo con él, entonces mi hijo también quiere preparar la actividad conmigo y eso ayuda, ¿no? Empezó a cortar los huesos, ¿no? Luego al día siguiente, ¿no? Dibujamos la silueta en un papel craft, o tú utilizas el papel que quieres, o incluso puedes hacerlo en el piso con tiza. Y yo con un plumón en el papel craft lo dibujé, su silueta, y él pues ubicó los huesitos, ¿no? Y para que los viera bien le di la imagen, la otra imagen que imprimí de esta página. Le di digamos el esqueleto que estaba ya en una hojabón, para que él se guiara, ¿no? El hueso va aquí, o sea, eran los mismos huesos, solamente que era un poco más grande el otro, ¿no? Y el otro era más chiquito, entonces él podía ver cómo iba, ¿no? Ya le ayudé un poco y estuvo armando ahí, como ven en la imagen, ese esqueleto, ¿no? Le gustó, le gustó mucho. Y luego le dije, bueno, ahora vamos a ubicar estas palabras, ¿no? De Doma, según va, por ejemplo, encuentras una que dice cráneo y lo ubicas acá, ¿no? Y como eran las mismas palabras
que de la hoja que había impreso de esta página, pues, y los mismos huesos, entonces iba a ser fácil reconocer, solamente iba a tener que reconocer las letras, ¿no? Pero eso no le gustó, me dijo, mamá, me aburre esto, ya le dije, no lo hagas, no lo hagas. Sí, cuando le aburre, no lo hagan. Entonces solamente sabe los huesos, ¿no? Hablamos de algunos huesos, el húmero, el fémur, pero así, muy básico, ¿no? Como yo vi que su interés era más armar el esqueleto, o sea, verlo visualmente, no aprenderse, o sea, como por ejemplo en el tema del sistema solar, ¿no? Y pues se aprendía los nombres de los planetas y cómo se llama esto y cómo se llama esto y en qué ubicación, solito, o sea, yo no tuve que hacer nada. Ya, él no mostró el mismo interés, entonces cuando no muestra el mismo interés yo no presiono, porque lo que hago, o sea, si es que yo presiono para que se lo aprenda o que, ya, pero sí está divertido, al momento que yo hago eso, él va a mostrar rechazo. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero que lo disfrute hasta donde quiera disfrutarlo, que aprenda hasta donde quiera aprender. Y luego poco a poco pues él irá avanzando, pero según su interés, ¿no? O sea, y bueno, si tú quieres presentarle esta actividad, puedes hacerla así. Te recomiendo que no presiones, que vayas de acuerdo a lo que le gusta, ¿no? De repente otra idea que puedes hacer es esconder los huesos, ¿no? Y hacer un mapa donde puedes esconder los huesos. A ellos les encantan los mapas, bueno, por lo menos los pequeños sí. Y de repente un video sobre el esqueleto humano que sea divertido, aunque yo no utilizo mucho las pantallas, no me gustan, porque a veces más el niño se queda por el dibujito de la pantalla, pero no, o sea, no es por el interés de eso, ¿no? Entonces, no, yo prefiero no usar pantallas. Pero si tú las usas también, o sea, hay un montón de recursos muy buenos, muy buenos, que no sean muy, esos que pasan las imágenes súper rápido, no, que sean muy lentas y tú sabes si de verdad le gusta el tema o no, pues no, que mis hijos se ven del sistema solar muchas cosas aburridas a veces, pero a él le gustan, pues, ¿no? Y aprende mucho sobre eso, pero yo sé ya, pues, que le gusta a él ese tema. Otra cosa... No, déjame, si tienes alguna pregunta más sobre qué tema te gustaría que te mencionara un proyecto, pero bueno, tú has visto aquí las imágenes, cómo aprendieron mis hijos. Por ejemplo, el pequeñito ni le interesaron los huesos grandes, ¿ah? Mi hijo tiene 6 años y el otro, el chiquitino, tiene 3. Él no quiso los huesos, no quiso esa actividad, no le hizo y no se lo obligué a hacer. Él me pidió que le dibujara tractor y camión, se lo dibujé grande y lo pintó. Y luego quería que le dibujara otro, pero yo estaba cocinando, así que mi otro hijo de 6 años se lo dibujó grande. Entonces me sorprendió. Y ahí se entretuvieron. O sea, como que los huesos, a pesar de que la actividad estuvo muy bonita, no es algo que a ellos les llame la atención, no es algo que quieran aprender. Y no es algo que les voy a hacer aprender porque, como no lo quieren hacer, no es un momento para aprender eso. Cuando llegue ese momento en el que ellos se sientan motivados, una motivación interna de aprender eso, lo van a aprender súper rápido, se los aseguro. Pero por lo menos yo le introduje el tema, ellos saben los huesos, saben la importancia de los huesos, eso sí es importante porque tienen que tener conocimiento. Por eso ya lo aprendieron, pero aprendieron lo básico, lo que necesitaban y ya, listo, no más. Ellos no quisieron más. Si quieres saber más, quieres que te enseñe cómo hacer, no sé, una actividad sobre algún tema en específico, envíame acá y a ver si yo te la preparo también.